Este domingo sexto de Pascua continuamos la lectura del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Jesús está pronunciando un discurso de despedida antes de padecer a sus discípulos y les dice: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Palabras que de entrada nos chirrían un poco, porque nuestra cultura es muy autosuficiente y no nos gusta nada que nos den mandamientos, que nos digan lo que tenemos que hacer. Confiamos cada vez más en el progreso técnico y científico y cada vez menos en los consejos morales. Y sin embargo, el avance de la técnica nos muestra que estamos muy lejos. A veces justamente la técnica nos demuestra que estamos, cada vez vemos más claramente que estamos infinitamente lejos de tener un completo dominio de las cosas. En la manipulación genética, por ejemplo, hoy somos mucho más conscientes que hace unos pocos años de cómo multitud de genes intervienen en una sola función, que no es nada sencillo, que es mucho más complicado de lo que pensábamos esto de la manipulación genética. Y si pasamos de la base biológica a la dimensión espiritual de la persona, pues somos conscientes también de que a pesar de nuestros progresos científicos, vivimos en una época de crisis. Crisis que se manifiesta en un llevarnos muy mal con la vida, tanto en su origen, el aborto, la manipulación genética, la maternidad subrogada, como en su final, el suicidio asistido, la eutanasia. Nos llevamos muy mal con el amor, fracasamos estrepitosamente en las relaciones sanas y duraderas. Nos llevamos muy mal también en las relaciones sociales. Vivimos en un momento de crispación, de mucha polarización social, política. Está en crisis el concepto mismo de democracia, la separación de poderes, muchas cosas. Y si analizamos qué común denominador hay en estas y muchas más manifestaciones de las crisis actuales, encontraremos que siempre está el amor. Casi siempre está el amor. Que nuestra crisis es una crisis de amor. Que vivimos en una cultura que se ha denominado postmodernidad, que se distingue de la anterior, de la modernidad, en que ha renunciado a todo metarrelato, a toda explicación teórica, para centrarse únicamente en la técnica, en la verdad experimental. Es decir, vivimos en la postverdad, en la verdad pequeña, débil. Y eso genera una verdad débil, un amor también débil, puesto que no hay motivos importantes por los que dar la vida. Y la dignidad de las personas también decae, somos simplemente materia evolucionada. Y un amor débil genera también a su vez una libertad débil. Hoy abundan los individuos, pero no las personas en nuestra sociedad. Somos un conglomerado y por tanto somos sujetos de reivindicaciones. Pensamos que la política es el arte de ampliar los derechos subjetivos individuales y esta deriva caprichosa del voluntarismo es imposible de satisfacer y por tanto las instituciones también caen en descrédito y eso genera un descontento social, un afán, una cierta violencia, una crispación. Y esa soledad y esa crispación lleva a la aglutinación en grupos, en una política identitaria que se enfrentan a otros grupos y ya no atienden tanto a la verdad de las cosas, sino a los colores. Vamos por este camino hacia un cierto totalitarismo débil. Bueno, la solución a todo esto no va por la política, no va por la ideología, sino que justamente va por atacar la raíz del problema, que es el desamor. Por eso cuando Jesús nos dice amaos los unos a los otros como yo, no está buscando ningún provecho personal, sino que es como la receta del médico, o es como el consejo del maestro, o es como la última voluntad de una madre, que muriendo y rodeada de sus hijos les dice amaos, les dice lo mejor que puede decirles. Por tanto, deberíamos aparcar la prevención,
el prejuicio contra esta palabra. En este caso, el mandamiento del Señor no busca imponernos nada que no nos convenga, sino más bien darnos la clave para que nuestra vida personal y la vida social en su conjunto funcione bien. Pero lo fundamental de este mandamiento del Señor está más bien en el final: como yo os he amado. Con esto Jesús nos está diciendo, sí, que nuestros amores sean fuertes, como el suyo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ovejas, no amores débiles como los que tenemos hoy, de una cierta, un cierto respeto, una cierta educación. Pero punto, sino un querer a los demás en serio, fuertes. Pero esta expresión, como yo os he amado, me parece que se refiere no solo a la causa ejemplar, como Cristo nos amó, sino a la causa eficiente. Es decir, que se está dirigiendo Jesús al grupito de sus discípulos que han experimentado el amor de Cristo y que tienen el corazón rebosante del amor de Cristo. ¿Habéis visto cómo vuestro corazón está lleno de amor? Pues ese amor que se desborda, dadlo a los demás. No es algo que tengan que conseguir con sus fuerzas, sino que es una consecuencia de ser ellos mismos muy amados. Es algo parecido a lo que en algunas regiones realizan en el campo con el riego por inundación, que ya no se hace en casi ningún lugar porque es un exceso, es una exageración. No se riega en gota a gota ni por aspersión, sino por inundación. Y así el amor se transmite por inundación. Es como una cascada. El Padre ama al Hijo, Jesucristo ama a sus discípulos, estos a su vez aman a terceros. El Evangelio está lleno de estos círculos abiertos, donde el Señor dice, ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Y no lo cierra añadiendo, haced lo mismo conmigo, sino haced vosotros lo mismo con el prójimo, con los demás. El amor es así como una cascada. Hay una parábola de bolsillo que no se lee este domingo, pero que a todos nos sonará, que es la de aquel hombre que está arando y de pronto tropieza con un objeto que desentierra y resulta que es un tesoro. Lo vuelve a esconder, vende lo que tiene, compra aquel campo. Si la hemos meditado alguna vez, quizá hayamos pensado que con esa parábola Jesús nos quiere enseñar la generosidad, que tenemos que vender por el Evangelio todo lo que tenemos. Y en realidad el centro de esta parábola no es eso. Dice Jesús, en su alegría va y vende lo que tiene. Por 4 perras compra un campo como si fuese solamente tierra, cuando en realidad contiene un tesoro. Este hombre es un listo, no es un generoso, es un listo. Quien es multimillonario no le importa desprenderse de las 4 cositas que tiene. Y así quien recibe el amor de Dios, quien se sabe muy amado por Dios hasta la muerte, no le importa desprenderse de su opinión, su gusto, su simpatía, su carácter, sus planes, con tal de amar a los demás, con tal de poseer ese tesoro. Por eso el futuro de la sociedad y el nuestro propio, el de cada uno, es justamente este, el de amar. Pero esto tiene una condición previa, que es la de sabernos amados. Sabernos amados. Lo primero es dejarse amar por Dios, mucho más de lo imaginado, de lo merecido. Esto no es una especie de efecto placebo, no es como un pequeño engaño, no, porque es justamente la verdad fundamental de la historia con mayúscula y de nuestra historia personal. Es una verdad que se podría decir científica. Así como la ciencia de la evolución funciona fundamentalmente por registros, el análisis de los registros fósiles y de la anatomía comparada, es decir, que se van descubriendo restos de hace miles de años y se van analizando y así conocemos cómo eran nuestros antecesores. Esto es lo equivalente en el caso de Jesucristo, es la historiografía, tanto de su vida como de la Iglesia, de Pentecostés, el inicio, el desarrollo, estos 2000 años. Y la anatomía comparada
hace que analicemos pues los órganos y los miembros de unas especies y de otras, y vemos cómo han surgido o qué funciones tienen. Y así también esto, en el caso de la fe, es la antropología. Vemos cómo nuestro espíritu tiene unos anhelos de felicidad, unos anhelos de amor, de verdad, que solamente Jesucristo satisface. Es como el zapato de cristal que encaja perfectamente en el pie de la Cenicienta. Podemos encontrar dentro de nosotros un empalme natural con Cristo. Se suele decir, los padres de la Iglesia afirmaban que el alma de todo hombre es naturalmente cristiana. Por tanto, esto no es un efecto placebo, no es una autosugestión, sino que es la verdad fundamental. Y a partir de aquí surge la alegría que permite amar al prójimo también más de lo que se merece, no calculadamente, no porque piensa como yo, porque vive conmigo, porque me da placer, porque me resulta útil. Y se desencadena una cascada, una cadena de amor que transforma la sociedad, que cambia el mundo. Por eso, terminando ya, este mandamiento del Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no solamente no es algo impuesto por el Señor, no busca nada personal, sino que es el secreto de nuestra felicidad personal y la felicidad colectiva. Se podría decir que sin este amor, sin este mandamiento, no hay futuro para cada uno ni para el mundo en general. Hemos de procurar como cristianos facilitar que las personas de nuestro alrededor tengan experiencia de ser amadas más de lo que imaginan. Luis contó su conversión en un librito que tituló significativamente Cautivado por la alegría. Y ese amor excesivo se encuentra enseñando a ponerse delante de la Eucaristía, del Sagrario, enseñando a contemplar el Evangelio y entrando en contacto con la comunidad de cristianos que aman por encima de la lógica, de lo que hoy el mundo entiende por amor.